Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Reino Unido avanza la sucesión de Keir Starmer, que renunció este lunes como primer ministro, sucumbiendo así a la presión interna de su partido laborista, que próximamente podría elegir al alcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, como nuevo líder de la formación y del gobierno. En Colombia casi finaliza el recuento oficial y el izquierdista Iván Cepeda pide calma a sus seguidores mientras esperan la revisión de 57.000 reclamaciones. Al mismo tiempo, recordó al ultraderechista Abelardo de la Espriella, presidente electo según el preconteo, que tienen experiencia en resistir ante gobiernos violentos. Veamos cómo reaccionan las principales ciudades del país a la victoria del abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella. En el Mundial de Fútbol avanza la fase de grupos. Este lunes Francia se medirá contra Irak, pero el horario del partido está en duda por la llegada de un fuerte temporal a Filadelfia, mientras Argentina ganó a Austria 2-0 con goles de Leo Messi. Iniciamos en Reino Unido porque el alcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, tiene de momento la vía libre para suceder a Keir Starmer, que tras semanas o meses de presiones internas renunció finalmente este lunes como primer ministro británico y líder del Partido Laborista. Hace unas horas, además, el otro potencial sucesor dentro del mismo Partido Laborista renunció ya a sus aspiraciones. A continuación, repasamos entonces la trayectoria del favorito del alcalde de Gran Manchester, que ya juró además el cargo de diputado tras ganar su escaño en unas elecciones legislativas parciales la semana pasada. Se trata del paso previo necesario para llegar a Downing Street. Es el máximo opcionado para suceder a Keir Starmer en el número 10 de Downing Street, tras ser elegido miembro del Parlamento por Makerfield. Aquí está ahora el momento del cambio. Tenemos la oportunidad de revertir la tendencia, de devolver la sensación de que el país funciona de nuevo, de hacer entender a la gente que la política puede aportar una diferencia positiva, de devolver la esperanza. Tras su victoria en la elección legislativa parcial, a los 56 años, el exministro bajo las administraciones laboristas de Tony Blair y Gordon Brown ahora aspira al cargo más alto del país, pero primero deberá asumir el liderazgo del Partido Laborista en una elección interna, un puesto que ha disputado 2 veces. En 2010 perdió ante Ed Miliband, lo mismo en 2015 ante Jeremy Corbyn. 11 años después, la situación ha cambiado. El alcalde del Gran Manchester desde 2017 y líder político del norte de Inglaterra se ha vuelto popular al modernizar este antiguo bastión industrial. Además, por su personalidad carismática, muchos lo ven como el sucesor natural de Keir Starmer en la jefatura de gobierno. Keir Starmer creo que hacía demasiado por los suyos, mientras que Andy es uno de los nuestros, entiende lo que vivimos y nos sentimos menos abandonados, si saben a lo que me refiero. Partidario del regreso del Reino Unido a la Unión Europea, Andy Burnham es considerado como una de las mejores cartas del Partido Laborista, un activo después de las recientes derrotas electorales ante los conservadores y Reform UK. De Reino Unido venimos hasta Colombia, que amaneció con un presidente electo de ultraderecha, según el preconteo rápido. Unos resultados que, sin embargo, la campaña del izquierdista Iván Cepeda no reconoce como oficiales, mientras espera al escrutinio definitivo, que casi llega al 100%. Aunque el aspirante oficialista señaló esta mañana que sus abogados han notado 57.000 irregularidades ante las autoridades electorales y piden revisarlas. En el mismo contexto se dirigió Cepeda a Abelardo de la Espriella y le recordó que su movimiento y el de Gustavo Petro, el actual presidente, tienen larga experiencia resistiendo ante gobiernos hostiles y que la convivencia solo se puede lograr mediante el diálogo. Además, pidió calma a sus seguidores en las calles. Jóvenes protestan en las calles de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia. Han pasado solo unas horas desde que el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se convirtiera en el presidente electo, según el preconteo electoral. Esta ciudad del Pacífico colombiano, históricamente de izquierdas, contesta la estrecha diferencia de votos entre de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda, quien había prometido seguir con políticas de transformación social de Gustavo Petro, el primer gobierno abiertamente de izquierda en este país sudamericano. En Bogotá, la capital, los seguidores de Cepeda también se proyectan luego de la derrota. El mensaje es mantenernos movilizados,
defendiendo la esperanza, esperando los resultados del escrutinio, pero también diciendo que al pueblo nunca le han regalado nada, nunca nos han dado nada, sino que lo hemos conquistado en la movilización popular. Al amanecer, la nación sigue dividida, pero en una tensa calma. La gente sale temprano a trabajar. Las reacciones a los resultados de la noche anterior develan la situación política del país. Son unas elecciones que demuestran lo polarizado que está el país, en el sentido que hay dos ideas totalmente opuestas que se defienden en unas elecciones y que pues un número tan reñido de votos demuestra que hay que escuchar al otro. Por su parte, los seguidores de Abelardo de la Espriella celebran la victoria. Esperan que la situación de orden público mejore. El gobierno actual acaba de empeorar todo. Está patrocinando mucho la delincuencia. Entonces eso no, le entregó el país a la guerrilla, se lo vendió así, tómenlo, hagan con el país lo que les dé la gana. En campaña, Abelardo de la Espriella prometió destripar a la izquierda. Ahora llama a la calma y dice que no perseguirá a ningún opositor. La elección de Abelardo acelera el giro a la derecha que se extiende por toda América Latina. De Colombia volvemos a Europa, vamos a Suiza, donde florecen las contradicciones ya sobre los avances o no de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, aseguró que Teherán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica al país. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ya negó que hayan hecho nuevos compromisos, al menos sobre su programa nuclear, y que la relación con la OEA sigue sujeta a la aprobación del Parlamento iraní, que, recordemos, el año pasado bloqueó a la agencia por no haber condenado los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. Jesús Yahure nos amplía. Alivio, optimismo y unos diálogos que avanzan con suma cautela, de puntillas y casi sobre vidrios rotos. Estados Unidos e Irán concluyeron la primera cita de negociaciones en Suiza en el marco de un acuerdo logrado la semana pasada que prevé la extensión durante 60 días del inestable cese al fuego pactado en abril, mientras se procuran consensos sobre las demandas más complejas de cada una de las partes. Pese a los tropiezos, hay evidentes signos de compromisos. Para el vicepresidente estadounidense, las bases de un acuerdo final exitoso están sentadas. Irán acordó volver a permitir la entrada de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto representa un hito importante para los estadounidenses y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán. Unos diálogos que casi no ocurren. Trump amenazó con nuevos ataques a Irán si no contenía a Hezbollah y en respuesta la delegación iraní se retiró de las conversaciones y dijo que cerraría de nuevo el estrecho de Hormuz. Superados estos tropiezos, tras la mediación de Qatar y Pakistán, las partes avanzaron en temas cruciales. Irán señaló que ha logrado compromisos importantes para el fin de los combates en el Líbano, además de licencias para exportar crudo y petroquímicos y la liberación de activos congelados, además de un plan de reconstrucción. Los permisos para la exportación de petróleo y derivados petroquímicos de Irán y el debate sobre el desbloqueo de los activos congelados de Irán son dos cuestiones importantes. Ambas deben concretarse para que podamos entablar negociaciones con miras a un acuerdo definitivo. Fuentes cataríes revelaron que esta etapa se centró en el conflicto en el Líbano y que posteriormente se debatirá sobre el estrecho de Hormuz. En una tercera sesión se abordará el programa nuclear iraní y las sanciones de Occidente contra Teherán. Precisamente profundizamos sobre la importancia del Líbano o del frente del Líbano en este contexto, porque a pesar de que el punto número 1 del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán es el cese el fuego en todos los frentes, incluido por lo tanto el libanés, el ejército israelí mantiene su ocupación del sur del país. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en que sus fuerzas armadas tienen libertad de acción en Líbano, donde han matado al menos a 4.000 personas desde el inicio de esta guerra en marzo en nombre de la lucha contra Hezbollah. La directiva que les he dado, junto con el Ministerio de Defensa, a las Fuerzas de Defensa de Israel es clara y no ha cambiado. Nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen plena libertad de acción para neutralizar cualquier amenaza, directa o emergente, contra ellos o contra los residentes del norte. Las FDI no tienen restricciones al respecto. Yo las apoyo, toda la nación las apoya. Insisto firmemente en que permanezcamos en la zona de seguridad del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a los residentes del norte y a todos los ciudadanos del país.
Vamos a España porque el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupción. Se trata del primer veredicto en una serie de escándalos que tocan al Partido Socialista y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos lo cuenta también Jesús Yajure. Motivo de esta comparecencia. Una condena con posible efecto sísmico para el gobierno de Pedro Sánchez en España. José Luis Ábalos, el hombre de confianza de Sánchez, fue sentenciado este lunes a 24 años y 3 meses de cárcel, tras ser hallado culpable por el Tribunal Supremo de cargos por organización criminal, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias, en lo que ya es el cénit del caso Koldo, que involucra a su exasesor Koldo García, condenado a 19 años de cárcel, y al empresario Víctor Aldama con una pena suspendida de 4 años por su colaboración en el caso. Ábalos ha sido hallado culpable de comisiones ilegales por compra de mascarillas durante la pandemia, de adjudicarse un sueldo mensual de 10.000 euros para sus gastos fijos, de contratación ilegal de su expareja y el pago de un inmueble para ella, además de chalets gratis, vacaciones por cuenta pública y contratos ficticios. Un dictamen que lo convierte en el 5º ministro condenado a prisión desde la transición, con la pena más severa a quien fue el secretario de organización del PSOE, portavoz de la moción de censura que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy y exministro de Transportes. La sentencia cierra apenas uno de los casos en la larga lista de escándalos que afectan al gobernante Partido Socialista. El también exsecretario del PSOE, Santos Cerdán, está imputado por supuestos pagos de 4.000 euros al mes a la militante Leire Diez, llamada la fontanera del PSOE, por su presunta labor para articular campañas y desacreditar a la unidad especial de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de sabotear los casos contra dirigentes y empresarios del PSOE. Los escándalos acechan a aliados y familiares de Sánchez, además de a su mentor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y lavado de dinero. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque soldados rusos ondean banderas en la ciudad ucraniana de Konstantinivka, esto es en la región de Donetsk. El ejército del Kremlin así continúa adentrándose en la urbe industrial y amenaza con capturarla completamente. El avance ruso, de hecho, ocurre a la par de la recuperación por parte del ejército ucraniano de partes del norte de esta misma región oriental del Donbass, un baluarte de Kiev disputado desde el inicio del conflicto hace más de 4 años y que ha sido escenario de las batallas más cruentas de la guerra. Vamos ahora a Canadá con una noticia en desarrollo. Un civil, un agente de policía y un sospechoso fallecieron en un tiroteo durante la madrugada de este lunes en el barrio de Côte-de-Nièvre, según confirmó la policía de Montreal. El ministro de Seguridad Nacional, Jean Lafrenière, declaró en su cuenta de X textualmente: mis pensamientos están con las familias de las personas heridas. Ampliaremos esta información cuando tengamos más noticias. Ahora vamos con información mundialista. Mientras la selección defensora del título, Argentina, ganó 2-0 frente a Austria con 2 goles de Leo Messi. Esta tarde Francia jugará contra Irak su segundo partido después de haber ganado en su debut contra Senegal, aunque su horario está en duda por alerta de un temporal en Filadelfia. Por otro lado, la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1-0 también en su debut reactivó en Filadelfia mismo la llamada maldición de Rocky, una superstición deportiva que volvió a instalarse después de que hinchas ecuatorianos colocaran una camiseta y una bandera sobre la estatua del boxeador antes del partido. Nuestra enviada especial, Natalia Ruiz, tiene la historia. Ahí lo ven, el gran Rocky Balboa, el héroe de esa saga de Rocky que vigila todo lo alto de Filadelfia, estas famosas escalinatas que salieron especialmente en la tercera película de esa saga ya hace más de 50 años, pero bueno, sigue muy vigente y más que nunca ahora en este mundial porque mucho se habla de la maldición de Rocky, sobre todo los hinchas del mundo lo que han pedido es sobre todo no ponerle la camiseta de su selección a esta estatua so pena de recibir esa maldición y de perder. Eso le ocurrió de hecho a un hincha ecuatoriano que quiso ponerle la camiseta, si sabía o no de la maldición no sabemos, pero lo cierto es que los ecuatorianos perdieron el partido ante Costa de Marfil. Hemos visto también un hincha de Brasil que le puso la camiseta a Argentina y ahí la maldición no funcionó, pero esto en realidad remonta a 2018 en un partido del Super Bowl cuando era el equipo de Filadelfia se enfrentaba a los Patriots
Patriots y justamente le pusieron la camiseta de los Patriots y estos perdieron y desde entonces se habla entonces de esa maldición. Así que aquí en este Mundial de Fútbol también es tema de discusión y de hecho los hinchas franceses, los irresistibles franceses como se hace llamar, ese grupo le han pedido a todos los hinchas tener mucho cuidado y sobre todo por nada de este mundo ponerle la camiseta de Le Bleu a la estatua y más antes de ese partido que van a disputar este lunes aquí en Filadelfia, partido que Francia disputará ante Irak. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.